Siente la imaginación, huele la brisa del mar, saborea las notas musicales. Mira la tranquilidad. Realidad alternativa, atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos. Hola, pues antes de comenzar quiero recordarte que Realidad Alternativa es un proyecto que, como sabes, nace del corazón, con la idea de ser inclusivos y solidarios con gente que vive con discapacidad auditiva, que nos han enseñado que se puede disfrutar de este espacio de muy distintas maneras. Es por ello que te invito a que revises la plataforma de tu preferencia, además de que conoceremos distintas causas a lo largo de cada episodio para dejar un granito de arena y ayudar en este hermoso y maravilloso planeta. Da clic en el icono de discapacidad para ver todas las opciones de navegación y ajusta la que más te acomode. Si no lo has hecho, suscríbete gratuitamente en la página www.realidadalternativamx.com.mx y viaja cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo. También te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, pues en él vas a encontrar muchos tips, ideas para cocinar, recetas, ideas para hacer algunas compras tanto para viajes como para la cocina o para tu casa y mucho más. Así que te dejo el link en la descripción, pero lo puedes encontrar en YouTube como Realidad Alternativa Incluyente. Para ayudarte a hacer las compras decembrinas y aprovechar los mejores precios de la temporada, quiero compartirte en la descripción del episodio mi link de afiliados de Amazon para que recibas en la comodidad de tu casa los artículos especiales para hacer este viaje y todos los que tengas planeados hacer a futuro. Simplemente utiliza mi link y con él puedes comprar lo que yo te sugiero o hacer las compras de tu preferencia, pero si ingresas con mi link, me ayudas muchísimo en el ranking y el posicionamiento de este hermoso proyecto que es para ti. Hola, qué gusto me da saludarte. Soy Yael Janselson y hoy vamos a una ciudad que me parece, la verdad, bellísima. Llegamos a Boston, en Massachusetts, Estados Unidos. Así que respira, cierra los ojos, dame tu mano y déjate guiar. Comenzamos. Sin duda alguna, visitar Boston puede ser como abrir un libro de historia estadounidense. Esta es una de las ciudades más cosmopolitas de los Estados Unidos. La capital del estado de Massachusetts es un verdadero crisol de arte, historia y cultura. Uno de los eventos más famosos de la historia de la ciudad es el Motín del Té de Boston. Un lugar ideal para aprender acerca de la protesta política es este barco, el Museo de la Fiesta del Té en Boston. Así que abordaremos y ya nos esperan actores caracterizados como personajes históricos para revivir el momento en que se arrojó té por la borda en el puerto de Boston. Este mítico acto de desobediencia civil, conocido popularmente como el Motín del Té de Boston, desencadenaría una serie de cambios sociales y políticos que llevarían a las 13 colonias a convertirse en los Estados Unidos de América, una nueva nación, y fue un factor clave en la Revolución estadounidense y cambió, sin lugar a dudas, el curso de la historia del país. Sin duda se puede respirar el ambiente que se vivió aquel 16 de diciembre de 1773, cuando ocurrió el evento real. Es interesante saber que cada año la compañía de té East India dona té al museo para la representación que acabamos de ver, y que fue toda una experiencia, ¿cierto? Y ahora caminemos un poco para admirar la hermosa arquitectura de la ciudad y mira todos los monumentos de la ruta Freedom Trail, que se encuentra lado a lado con los restaurantes, tiendas tipo boutique muy exclusivas y bares más populares.
¿Quieres saber cómo comenzó la independencia de los Estados Unidos en Boston? Caminemos pues a través del Sendero de la Libertad, que son unos 4 kilómetros, y vamos visitando los 16 monumentos históricos. Este recorrido a lo largo de un hermoso camino de ladrillo conecta sitios y monumentos, entre ellos los relacionados con la lucha por la independencia y otros lugares importantes del Boston moderno. Me encanta el rojizo ladrillo de sus construcciones. ¿Y a ti? Aquí en Boston es donde los campus más nuevos de alta tecnología se mezclan con algunas de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Y no podemos dejar de conocer la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. La Universidad de Harvard se fundó en 1636 sobre el río Charles en Cambridge. Pasear por el campus para ver los históricos salones y la impresionante arquitectura nos da un cierto aire de tradición, ¿no? Está divino este lugar. Harvard también cuenta con una increíble colección de museos, entre los que se incluyen el Museo de Historia Natural de Harvard, el Museo Peabody de Arqueología y Etnología, el Museo de Arte de Harvard, y vamos a entrar rápido al Museo de Historia Natural. Aquí está el famoso jarrón de flores de vidrio de Leopold y Rudolf Blaschka. En sus inicios, esta universidad privada solo contaba con 9 alumnos. Hoy tiene más de 371,000 exalumnos vivos y ocupa el puesto número 1 en el ranking académico de las universidades del mundo. Es impresionante saber que esta biblioteca a la cual estamos entrando, fíjate bien y vamos quedito porque ya sabes que en las bibliotecas hay que guardar silencio, pero fíjate bien, es el sistema de bibliotecas privadas y académicas más grande del mundo, el cual comprende 79 bibliotecas individuales con más de 20 millones de volúmenes. Investigamos un poco de la historia de esta institución en estos libros tan maravillosos que hay y vimos que ya en el siglo XIX algunas facultades de Harvard aceptaban a regañadientes un pequeño número de mujeres en sus aulas. Pero en 1945, la Facultad de Medicina empezó a impartir a mujeres enseñanza universitaria formalmente reglada. El Harvard College, que es el centro de formación de pregrado de Harvard, se haría mixto a partir de 1977, muchos años después, tras la asociación de Harvard con el Radcliffe College, que era una institución educativa femenina hermana. Se había fundado 120 años atrás ese Radcliffe College. Entre los exalumnos y actuales alumnos se encuentran, fíjate bien, 161 premios Nobel, 18 ganadores de la medalla Fields, 14 ganadores del premio Turing, 359 becarios Rhodes y 242 becarios Marshall, 10 premios de la Academia, 48 premios Pulitzer, 108 medallas olímpicas, 8 presidentes de los Estados Unidos y 30 jefes de Estado extranjeros. Yo creo que por algo es tan impresionante e importante esta institución. Si tienes hambre y te gusta cocinar, da clic en el botón o si prefieres, sigue viajando.
Y es así como dejamos esta hermosa e interesante región del planeta, con ganas de regresar, ¿cierto? Vimos muy pocas cosas y acá hay muchísimo que ver, así que seguro regresaremos. Y viajaremos cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo para conocer, disfrutar y sobre todo usar y volar con la imaginación. Te espero todos los viernes y te pido que si te gustó el contenido lo compartas con tu gente, con tus amigos. Si conoces a alguien que está perdiendo la audición o no escucha bien, recuerda que este es un podcast hecho para todos los que nos gusta viajar y conocer el mundo y la cultura de todo el mundo, la música, la gastronomía, pero también está diseñado para gente que vive con discapacidad auditiva, ya que tiene los subtítulos, tiene la transcripción y el lenguaje de señas. Así que compártelo, por favor. Si no lo has hecho, suscríbete en la página www.realidadalternativamx.com.mx y sé parte de esta comunidad, que como sabes, Realidad Alternativa es un espacio único y diferente que busca mucho eso, hacer comunidad, hacer la diferencia. Como siempre te digo, al ayudar a otros nos ayudamos principalmente a nosotros mismos y es por eso que te presento Fundación Inclúyeme, que lo que hace es trabajar en la integración laboral y social de gente que vive con discapacidad intelectual. Si te mueve, te interesa conocer más sobre este proyecto y quieres ayudar, ingresa al siguiente link www.incluyeme.org. La gastronomía en Boston es razón suficiente para hacer este viaje. Los chefs de la región compiten unos con otros para ofrecer los mejores platos distintivos elaborados con los ingredientes locales más frescos. Los platos con mariscos locales son espectaculares y también con pescados, pues estamos junto al mar. Sin importar cómo se prepare, la cocina contemporánea, la comida clásica de Nueva Inglaterra con un toque especial y una amplia y diversa mezcla de platos étnicos dan lugar a una experiencia gastronómica incomparable. Boston, al ser una ciudad cerca del mar, pues evidentemente tienen sus platillos ingredientes con cosas marinas como la famosa clam chowder o sopa de almejas. Como su nombre detalla, la sopa cuenta con almejas y es bastante consistente, en realidad una comida completa. Además se suele agregar papa, cebolla, tocino, convirtiéndole en un platillo perfecto para el frío que se vive aquí. Y estos son los ingredientes: 1 kilogramo de almejas, media cebolla blanca picada, 2 dientes de ajo picados, una rama de eneldo fresco, un filete de pescado blanco, 3 cucharadas de harina de trigo, 500 mililitros de leche tibia, un limón eureka, que es el amarillo, 150 gramos de mantequilla, un pan campestre redondo, 2 papas blancas peladas, 4 ramas de perejil lacio fresco, una rama de tomillo fresco, 2 cucharadas de salsa inglesa, una cucharada de tabasco, 3 tallos de apio picados y 250 gramos de tocino cortado en cubos. Y aquí está la preparación. Sofreímos en la mantequilla el tocino cortado en cubos con el apio y la cebolla. Espolvoreamos con harina y cocinamos. Luego agregamos la leche tibia y movemos. Vamos a cocinar y mover constantemente para que no se corte la leche. Agregamos las almejas que ya habíamos limpiado, enjuagado y cocimos en un ligero hervor previamente, o si gustas, puede ser de lata. Mezclamos perfectamente para integrar todos los ingredientes. Sazonamos con salsa inglesa, eneldo fresco, tomillo fresco, perejil picado y salsa inglesa y tabasco, perdón. Cocemos un poco previamente las papas para cortarlas en pequeños cubos y cocinar en la preparación por 15 minutos. Picamos el filete en cubos y agregamos igualmente a la preparación y dejamos que todo se cocine bien y sea una sopa espesa. Y se ve muy bonito si servimos la sopa en un pan campestre con una rodajita de limón verde. Corta un poco el pan y deja como tapa la parte que acabas de cortar, sirve la sopa y pon la parte del pan como si fuera la tapa de un bowl. Comparte la foto de tu platillo en el Facebook
podcast incluyente de Realidad Alternativa, o en los comentarios de la página para conocer tus opiniones y sugerencias. Si no lo has hecho, suscríbete gratuitamente en la página www.realidadalternativamx.com.mx y en el canal de YouTube, que te dejo el link aquí abajo, pero puedes encontrar como Realidad Alternativa Incluyente. Viaja cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo. Gracias por viajar conmigo y hasta la próxima semana. Te comparto unos links de afiliado de Amazon para que consigas cosas imprescindibles para este interesante viaje y todos los que planees hacer a futuro. Quiero dar un agradecimiento muy especial a nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, Fabiola Ruiz Bedoya, y a todo su equipo de colaboradores. Gracias por sumarse a este proyecto. Gracias también a todo el apoyo de Mercedes Obregón, directora del Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje IAP. Y a todos ustedes por estar aquí y hacer esto posible. Celebrando tus sentidos que atraviesan la pantalla. Realidad Alternativa. Mucho más que un simple podcast.